son los puntos en donde va a aprovechar la presión abdominal para vencer la pared del intestino y generar pequeñas hernias del intestino que se conocen como divertículos. Estos divertículos generalmente se producen cuando el contenido del intestino es muy poco. Fíjense, no es solo tener mucho contenido intestinal, sino también tener poco un problema. Porque si hay poco contenido intestinal, entonces el intestino tiene que apretarse mucho más, ¿ya? Y al apretarse mucho más va a ser mucho más esfuerzo. Ahí es en donde necesitamos consumir fibra. ¿Cuál es la función de la fibra en nuestro intestino? La fibra, ¿ya? Al mezclarse en el estómago con toda la comida, lo que hace es generar como una esponja, ¿ya? Entonces hace que se atrape más agua. Sin fibra se escapa el agua hacia la pared y es absorbida rápidamente. La fibra capta el agua y hace que todo el bolo alimenticio, todo el contenido alimenticio sea mucho más esponjoso y más blando. Al ser más esponjoso, el intestino sufre menos porque no tiene que apretar mucho su pared, ¿ya? Y puede hacer una propulsión, es decir, un movimiento de impulso mucho más adecuado. Entonces, la fibra va a ser muy necesaria en dos aspectos fundamentales. Aquellas personas que quieren evitar esa saciedad o esa ansia por comer, cuando se ingiere algo con fibra, se va a sentir más lleno. Por eso es que en nutrición muchas veces estamos combinando en su plan dietético con cosas que tienen fibra abundante, justamente para aumentar la sensación de llenura, por así decirlo, ¿ya? Y hasta ahí disminuir esa sensación de estar picando. Pero ojo, la falta de fibra se combina con el mal hábito de comer abundantes grasas o abundantes harinas, porque esto también va a generar un enlentecimiento del tránsito intestinal, las grasas y las harinas. Entonces ese enlentecimiento, esa materia fecal muy pesada hace que el intestino también tenga que sufrir para poder avanzar. Y ahí es en donde la pared del intestino es vencida y se generan pequeñas hernias dentro del intestino, como pequeñas rupturas o dilataciones, más que rupturas, porque en realidad la pared no se rompe. Y en esa dilatación lo que hace es que sale la pared de la mucosa, esa pared interna que teníamos dentro del intestino, se brota hacia afuera, ¿ya? Y queda protegida solo por la pared externa, que es la que se llama la mucosa. En definitiva, cuando vemos una imagen vamos a ver como unos globitos que salen del intestino, ¿ya? Esos globitos son los que les llamamos los divertículos. ¿En qué parte o cómo salen los divertículos? En su mayoría, minoría. El intestino está formado más o menos así, ¿ya? Desde el lado izquierdo arranca en el lado derecho, sube, hace un giro hacia el otro extremo de la costilla y vuelve a bajar. En la parte del colon izquierdo es en donde más se van a formar todos los divertículos. Tenemos alrededor del 90% de los divertículos en el colon izquierdo, es decir, desde su costilla izquierda hacia abajo, y en el colon sigmoides, que es todo el que queda en el piso pélvico, es decir, entre las caderas. Allí es en donde se van a formar la gran mayoría de los divertículos. Un 5% en el colon transverso, es decir, ese intestino que va desde una costilla a la otra, y el otro 5% lo vamos a tener entre el intestino que va subiendo desde la parte inferior derecha hasta la costilla. Se mete por debajo de la costilla y está ya tocando al hígado. Entonces, ¿en dónde van a estar las mayores molestias por los divertículos? Sí, en el abdomen izquierdo. En el abdomen izquierdo y sobre todo hacia la parte de abajo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con respecto a los divertículos? Los divertículos o la diverticulosis, que es como en realidad se llama, se puede clasificar en dos tipos. Diverticulosis complicada y diverticulosis no complicada. Vamos a tener en cuenta la básica. Diverticulosis no complicada es algo tan frecuente que muchas veces no se encuentra. La gran mayoría de las veces no se encuentra, son hallazgos incidentales. Es decir, estamos haciendo, por ejemplo, un enema varitado o una colonoscopía para prevención de cáncer de colon y de recto, y ahí es en donde vamos a encontrar los divertículos.
Cuando vamos a medir los divertículos, la gran mayoría miden más o menos medio centímetro hasta 1 centímetro. Es muy raro cuando aumentan de tamaño, pero sí se pueden encontrar. La cantidad es totalmente variable y depende con los hábitos que acabamos de mencionar. Una dieta baja en harina durante su infancia y su juventud, una dieta cargada en grasa, una dieta con gran cantidad de cigarrillo, licores y demás, y sobre todo aquellos pacientes que sufren de estreñimiento van a tener más problemas en este aspecto. Los que consumen con frecuencia antiinflamatorios también tienen una predisposición a esto. ¿A qué edades se encuentran los divertículos? Podemos considerar que el 5% van a estar alrededor de los 40 años, ¿ya? Alrededor de los 60 años ya aumenta considerablemente. Fíjense que aquí ya tenemos alrededor del 30% de todos los pacientes que tienen diverticulosis, y con mayor medida alrededor de los 80, en donde ya sube hasta un 65%. ¿Qué quiere decir? Que entre los 70 y los 80 años casi que una de cada 2 personas van a tener diverticulosis, y lamentablemente es por los malos hábitos o hábitos inadecuados que tenemos. Entonces ya hablamos de una diverticulosis simple, en donde no va a haber ningún síntoma, ninguna molestia, y se encuentra de manera incidental. La diverticulosis simple también puede ser sintomática, y sintomática quiere decir un poquito de molestia, un poquito de dolor en la parte izquierda del intestino, del abdomen, ya va, viene, pero un medicamento 1 o 2 días y pasa, ¿sí? Ahora vamos a la parte complicada. La diverticulosis complicada ahora le podemos llamar diverticulitis, ¿ya? Ahora sí hay una inflamación del o de los divertículos, y esto pasa más o menos en el 20 al 30% de los pacientes. Es decir, de cada 10 pacientes que tienen divertículos, solo 2 o 3 llegan a tener algún tipo de complicación. ¿Cuáles son las complicaciones de los divertículos? Hablando ya de la diverticulitis. La más sencilla: hemorragia digestiva baja, sangrado transrectal. Vamos al baño y expulsamos sangre. Puede ser tan complicado que voy a necesitar manejos de transfusiones en abundancia, cuidados intermedios o cuidados intensivos, para tratar de contener el cuadro de una manera más adecuada en hospital. Ahora, la otra diverticulitis complicada es cuando ya tenemos la perforación del divertículo. Primero el divertículo se inflama, ¿ya? Y después puede hacer una microperforación o una perforación. Al perforar, el contenido fecal va a salir, ¿ya? Y empieza un complejo inflamatorio. Aquí hay algunas cosas que se pueden presentar. Voy a ser muy resumido para entendernos de una manera muy sencilla. Se puede formar un absceso. Muchos hemos tenido o han tenido o han conocido a alguien que haya tenido un absceso. Es como una zona en donde hay pus encapsulado. Entonces el cuerpo trata de defender la infección y encapsula esa infección y me hace algo purulento, ¿ya? Pero si esa infección está un poco arriba de la parte de las caderas, donde el intestino está mucho más suelto, entonces no se logra encapsular adecuadamente en la mayoría de los casos y se forma lo que se llama la peritonitis. Directo a quirófano, así de sencillo. En algunos casos nos libramos de la peritonitis, pero sí se puede hacer un plastrón, es decir, como un absceso más complicado. Se unen todas las estructuras, el colon que está al lado, el intestino que está al lado, todo eso se empieza a pegar y a hacer una masa completa. A quirófano tendremos que ir para sacar todo ese segmento y hacer una limpieza completa, si no el paciente va a caer en una sepsis y va a ser una infección completa y se puede hasta morir. Ahora, también podemos tener casos excepcionales en donde la inflamación lo que genera son trayectos por donde va toda esa inflamación, toda esa infección, toda esa pus, y es lo que le conocemos como las fístulas, ¿ya? Y obvio que también pueden haber las perforaciones, que es parte de lo que estamos hablando. Entonces, nos preguntábamos si no comer fibra en realidad nos puede llevar al quirófano. Sí, no es un mito, puede ser una realidad, aunque ventajosamente no es tan frecuente. Consejo: de ahora en adelante vamos a tener que comer un poco más de fibra, disminuir las grasas en nuestra dieta, disminuir las harinas en nuestra dieta, disminuir el cigarrillo o dejar de fumar. Definitivamente prefiero dejar de fumar
en nuestra dieta, evitar el estreñimiento, ¿ya? Evitar también la diarrea cuando ya tenemos la diverticulosis o hemos tenido problemas diverticulares. Siempre que haya un dolor abdominal es preferible acudir con su médico especialista. El gastroenterólogo te va a decir qué podemos hacer. ¿Podemos controlar esto a tiempo? Claro que podemos controlarlo. Una diverticulitis manejada a tiempo la podemos manejar en el domicilio. Una diverticulitis complicada te va a llevar a quirófano, a salas de endoscopía. Ojo, es muy complicada la hemorragia digestiva baja porque no se puede hacer una colonoscopia de una manera adecuada. Toca esperar a que todo pase y después de unos cuantos días estar confirmando. Solo se entra en periodos de emergencia con muchos riesgos. Quirófano también es otro riesgo. Entonces definitivamente una dieta sana, un buen ejercicio, no subir de peso porque la obesidad es una de las causas, definitivamente nos van a ayudar considerablemente. ¿De acuerdo? Un saludo muy especial para mi equipo de apoyo en la extracción de balones intragástricos que estamos haciendo para los pacientes que se les manejó la obesidad con balón intragástrico, la licenciada Macías y la licenciada Novoa del Hospital General IES de Milagro. Muchas gracias porque sin ustedes sería un poco más complicado realizar todos estos procedimientos que nos salen tan espectacularmente bien, sin ningún incidente y sin ninguna complicación. Obvio, con el apoyo espectacular del personal de anestesia, un equipo fantástico en el hospital. En definitiva, si nosotros tenemos cuidado con nuestra vida y llevamos una vida saludable, vamos a tener menos enfermedades y menos complicaciones. Pero eso no lo vamos a lograr si no aprendemos. Una manera sencilla de aprender es siguiéndome todos los miércoles 9 de la noche en estos videos en donde les doy tips para que tengamos una mejor calidad de vida y así poder ser más felices. Definitivamente felicidad les deseo porque la salud la logras al ver este video y aprendiendo algo nuevo cada día. Nos vemos en la próxima emisión, miércoles 9 de la noche. Por el momento simplemente dale like y comparte este video. Muchas gracias y sean felices si Fuente les dice.